Ay, en el audio, ¿cómo está? ¿Se escucha bien? Ya. Entonces voy a empezar. Ya. Muy buenas noches con todos. Vamos a hacer ahora las clases de insuficiencia venosa. A ver, vamos a presentar las diapositivas. Un favor, ¿me pueden confirmar? Se observa, ¿no? Insuficiencia venosa. Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a tratar acerca de un tema bastante frecuente y que ustedes van a encontrarlo en su vida diaria, ¿no? En sus diagnósticos, en sus tratamientos. Esa es la insuficiencia venosa. Entonces, vamos a tratar este capítulo acerca de las competencias de la insuficiencia venosa. Aquí tenemos que conocer el concepto, anatomía, fisiología clínica de la insuficiencia venosa profunda y superficial. Hay que estudiarlos o solicitar los estudios apropiados para establecer el diagnóstico y brindar la atención inicial de pacientes con insuficiencia venosa, ¿no? Y fortalecer la prevención de dicha enfermedad y reducir los factores de riesgo. Los objetivos de este capítulo van a ser definir la insuficiencia venosa superficial y profunda, conocer y disminuir los factores de riesgo, diferenciar entre insuficiencia venosa e insuficiencia arterial, conocer los exámenes auxiliares básicos a solicitar y conocer las complicaciones específicas generales. La motivación. Recordemos que las varices constituyen una de las patologías más consultadas en la cirugía cardiovascular y que las úlceras varicosas representan una de las complicaciones más invalidantes. Por lo tanto, requieren una prevención oportuna. Aquí tenemos un estudio que se publicó en el 2024, en la cual muestra que las varices tienen una prevalencia a nivel mundial casi del 25 al 50% y predominantemente en los países occidentales. O sea, prácticamente de cada 4 personas, uno va a tener varices o insuficiencia venosa crónica. Entonces, vamos a definir lo que es la insuficiencia venosa crónica. Como ustedes habrán visto, cuando hablan de insuficiencia, ¿no? No solamente hablamos de la parte venosa, también se habla de insuficiencia arterial o, por ejemplo, insuficiencia pulmonar, ¿no? Cuando no se realiza bien el intercambio de oxígeno y CO2. Insuficiencia cardíaca también, ¿no? Cuando no se aporta bien la suficiente cantidad de sangre, ¿no? O insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Entonces, como están viendo, similar a eso es la insuficiencia venosa crónica, ¿no? Entonces, la insuficiencia venosa crónica deriva de la alteración funcional del retorno venoso. Y esto se debe por una incompetencia o una insuficiencia de las válvulas. Recordemos que las venas, ¿no? Generalmente a nivel de los miembros inferiores presentan válvulas. Y estas válvulas impiden que la sangre nos regrese, ¿no? Y solamente permiten el flujo de sangre unidireccional, o sea, desde los miembros inferiores hacia el corazón. En cambio, en la insuficiencia venosa crónica, estas válvulas poco a poco se hacen insuficientes, o sea, incompetentes, ¿no? Y progresivamente, ¿no? Esto va produciendo hipertensión venosa. Entonces, la insuficiencia venosa es consecuencia de la avalvulación, que puede ser primaria, ¿no? La mayoría de las veces, ¿no? Y este afecta al sistema venoso superficial y perforantes, o secundaria, ¿no? Generalmente esta cuando se produce o después de una trombosis. Por ejemplo, un paciente que tiene una trombosis venosa profunda
¿no? Supongamos que tenga a nivel femoral, ¿no? Después de que se haya pasado la trombosis venosa profunda, al momento ya de que ya el coágulo se ha disuelto, entonces siempre se produce una fibrosis o una destrucción valvular en el sistema venoso profundo. Entonces la alteración va a ser a nivel del sistema venoso profundo. El espectro de esta enfermedad es bastante variada. Algunos presentan dolor quemante o pulsátil, algunos cierta incomodidad, algunos les molesta y a veces se hace desfigurante cosméticamente. Por ejemplo, aquí ustedes pueden apreciar unas venitas pequeñas, ¿no? Que pueden ser de color azul o rojo. Estas son las llamadas arañas vasculares o simplemente telangiectasias. Estas venitas miden menos de 1 milímetro de diámetro. Luego tenemos venas, ¿no? Muchas más gruesas. Estos ya son venas varicosas, cuyo diámetro es mayor de 3 milímetros. Estas venas varicosas pueden presentarse en la pierna, ¿no? En las dos piernas, en el muslo, ¿no? Y en algunas gestantes a nivel vulvar. Y en otras regiones también se pueden presentar las venas varicosas. Su complicación, ¿no? De una vena varicosa va a ser la formación de úlcera, una úlcera varicosa. Aquí quiero que ustedes diferencien de una úlcera varicosa o una úlcera venosa de una úlcera arterial. Miren ustedes una úlcera varicosa, ¿no? Generalmente es húmeda, bordes irregulares, ¿no? Profunda, puede ser profunda, y miren ustedes, está rodeada de una coloración media marrón. Esta coloración marrón se llama dermatitis ocre, ¿ya? En algunos pacientes la piel va a estar dura, lo que se conoce como dermatoesclerosis o lipodermatoesclerosis. En cambio, una úlcera, bueno, y la ubicación de la úlcera venosa, ¿no? Generalmente es a nivel del tercio distal de la pierna y generalmente en o cerca del malleolo interno. En cambio, una úlcera arterial generalmente es distal, más o menos por aquí por el pie. La úlcera es seca, pequeña y superficial, ¿ya? Esa es la diferencia con respecto de una úlcera arterial de una úlcera venosa. Aquí tenemos una úlcera venosa, ¿no? Ya que está en proceso de curación y hay tejido de granulación. Una úlcera varicosa es una úlcera que sana despacio, muy lento, ya no es rápido. Inclusive, mira, llega a veces a ser tan profundo que puede llegar inclusive al tejido óseo. Siempre, ¿no? Una úlcera varicosa siempre va a estar en relación con este tejido negro, ¿no? Que se conoce como dermatitis ocre. Si una úlcera no se cura, ¿no? Después de los 6 meses o se sigue con la úlcera, hay que sospechar que podría el paciente tener una neoplasia. La úlcera varicosa, ¿no? Puede afectar a los dos miembros inferiores. Entonces, para todo esto nosotros tenemos que recordar la anatomía, ¿ya? No se olviden que la anatomía es importante, ¿no? Especialmente en los miembros inferiores. Entonces, para lo de la anatomía, nosotros tenemos que ver en el ser vivo cómo se puede hacer la anatomía. Esto es mediante el uso de la ecografía. Entonces, esto va a facilitar la observación de las venas de las extremidades, tanto del sistema venoso profundo como del sistema venoso superficial. Entonces, en la anatomía lo que hay que recordar es que existe un sistema venoso profundo y un superficial y un sistema que conecta estos dos, el sistema venoso y superficial, que es el sistema de las venas perforantes. Entonces vamos a ir al sistema venoso profundo. ¿Qué comprende el sistema venoso profundo? El sistema venoso profundo está dentro de la fascia muscular. Eso es lo que tienen que recordar, dentro de la fascia muscular. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué venas corresponden, ¿no? En el sistema venoso profundo? Aquí tenemos, generalmente por debajo de la rodilla es doble, ¿ya? O sea, hay dos tibiales anteriores, hay dos tibiales posteriores, hay dos peroneas, pero luego se unifican.
Por eso hay una vena poplitea, luego pasa a una vena femoral, mal llamada en algunos textos como vena femoral superficial, ¿ya? Luego y la confluencia, ¿no?, de la vena femoral con la vena femoral profunda forma la vena femoral común. También pertenece al sistema venoso profundo el plexo muscular, a nivel de la pantorrilla y a nivel del pie, ¿no?, del eje arsole. Entonces, eso forma parte del sistema venoso profundo. Ahora, el sistema venoso superficial está conformado por principalmente dos venas y fáciles de recordar: vena safena mayor o larga y la vena safena menor o corta. Además de eso, hemos dicho que existe, ¿no?, una comunicación entre el sistema venoso profundo y el sistema venoso superficial mediante el sistema de venas perforantes. Entonces yo les pregunto, las venas perforantes, la sangre, ¿de dónde hacia, o de qué parte hacia qué parte lleva? A ver, chicos, ¿alguien? ¿Alguien puede decirnos de qué parte hacia qué parte lleva la sangre? De superficial a profundo. Muy bien. Entonces, el sistema venoso superficial, recuerden que ustedes que el sistema venoso superficial está por encima de la fascia muscular, pero existen unas venas perforantes. Estas venas perforantes llevan su flujo desde ese sistema superficial al sistema profundo. Ahora, el sistema venoso superficial desemboca en el sistema venoso profundo. Por ejemplo, la vena safena mayor o larga desemboca a nivel del triángulo de Scarpa, ¿no?, en la vena femoral común. En cambio, la vena safena menor o vena safena externa desemboca a nivel del hueco popliteo, en la vena poplitea. Las perforantes, ¿no?, tienen algunos epónimos, ¿no? Coquet 1, 2, perforante de 24 centímetros, de Boy, grupo de DOT, grupos hunterianos. O sea, existen diferentes epónimos, pero actualmente en la nomenclatura simplemente se habla de perforantes de la pierna, perforantes del muslo. Más sencillo, ¿no? Aquí tenemos el sistema venoso profundo, como hemos dicho, ¿no? Por debajo de la rodilla es en sistema doble, ¿ya? Y por encima de la rodilla ya prácticamente es una sola vena que discurre al lado de la arteria. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la fascia muscular. Lo que está por dentro de la fascia muscular es el sistema venoso profundo. Y este es el sistema venoso superficial o vena superficial, que se puede comunicar también con el otro sistema superficial, ¿no?, de la vena safena mayor con la menor. Esto mediante venas comunicantes. Hay una vena comunicante bastante conocida que es la vena de Giacomini, que comunica el sistema venoso de la safena interna con la safena externa. ¿Ya? Y como están viendo ustedes, miren el gráfico, la flecha, miren. La vena safena o el sistema venoso superficial lleva la sangre desde la parte distal a la parte proximal. El sistema venoso profundo igualmente, ¿no?, de la parte distal a la parte proximal. Y las perforantes, miren ustedes la flechita, ¿no?, lleva la sangre desde el sistema venoso superficial al profundo. ¿Ya? El número de válvulas es mayor a nivel distal que a nivel proximal. Por eso es que a veces en la vena cava existe y a veces no existe ya válvula. Pero en la parte distal existe bastantes válvulas, ¿no?, en la vena. Entonces, el sistema venoso superficial, ¿no?, está compuesto por la vena safena mayor, magna, ¿no?, o principal, también le llaman, ¿no?, la vena safena menor, una red de colaterales, y además de eso está compuesto por tributarias sin conexión directa con estos troncos safenos, que son las venas perineales y las venas glúteas. Aquí tenemos, ¿no?, la vena safena mayor. Entonces la pregunta, ¿no?, ¿dónde se origina la vena safena mayor? ¿O interna, magna o principal? Miren ustedes, aquí se origina, ¿no?, en el arco venoso dorsal, en el dorsal del pie. Luego
¿no? Se junta en la vena safena o forma, ¿no? La vena safena interna que se ubica delante del maleolo interno. Ya mira, vena safena mayor o interna delante del maleolo interno. Luego discurre o pasa por la cara anterointerna de la pierna, por dentro de la tibia, luego por la cara posterior del cóndilo femoral, luego la cara interna del muslo, hasta la cara anterointerna del muslo, para desembocar ¿dónde? En el triángulo de Scarpa. ¿Ya? Y todo esto está por una o por encima de la fascia muscular. En cambio, la vena safena menor, ¿no? Discurre o se inicia en o por detrás de, ¿qué sería esto? El maleolo externo. Por detrás del maleolo externo discurre la cara posterior de la pierna, ¿no? Luego a nivel de la pantorrilla y para posteriormente desembocar en la vena poplitea. Aquí tenemos el callado de la vena safena mayor. A nivel del triángulo de Scarpa, el callado de la vena safena mayor recibe las colaterales de cinco principales colaterales. Estas venas serían la vena circunfleja ilíaca superficial, la vena epigástrica superficial, las venas pudendas externas. Además de eso, también existe una vena cutánea femoral anterior, llamada también accesoria safeno anterior, y la vena safena accesoria posterior. Este callado de la vena safena mayor tiene dos válvulas, una válvula terminal y después de 1 centímetro a 2 centímetros se encuentra la válvula preterminal, que se encuentra más o menos aquí. La función de las venas. Como hemos dicho, la principal función es promover el retorno venoso de la sangre al corazón, esto mediante la ayuda de sus válvulas. Además de eso, también se puede ayudar de la bomba muscular que se ubica a nivel de la pantorrilla. Además de esta función importante, tiene otras funciones como el sistema de capacitancia, almacenamiento y control del volumen sanguíneo y la termorregulación. La histología de la vena, igual que en la arteria, tiene una íntima, una media y una adventicia. En este caso, en la vena, la adventicia es la más gruesa. Ahí tiene colágeno, fibras entrecruzadas, orientadas longitudinal, espiral y circularmente. ¿No? Recuerden ustedes que la válvula de las venas generalmente es doble, ¿ya? O es bivalvular, ¿no? Y es formado por un repliegue del endotelio. Entonces ahora vamos a ir a la epidemiología, ¿no? Recordemos que tiene una incidencia que incrementa con la edad. Así encontraron, ¿no?, que en Estados Unidos en la población adulta se encontraba del 7 al 60%. La prevalencia siempre es mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Casi el doble, miren ustedes, ¿no? En otros países encontraron que tiene una prevalencia del 30 al 57%. Por ejemplo, ¿no?, en las mujeres, en un estudio solamente en mujeres vieron lo siguiente, que presentaban varices en la edad de 20 a 29 años un 8%, en la quinta década de la vida 41% y en la séptima década de la vida un 72%. Hay que recordar que en la infancia es raro, pero se puede presentar varices en niños, ¿no? Y esto se debería por las malformaciones vasculares congénitas, como el síndrome de Klippel-Trenaunay. Ahora recordemos en todo caso la fisiopatología. En la fisiopatología hemos hablado que se produce una insuficiencia valvular. Imagínense ustedes, ¿no? La sangre está en el miembro inferior, las válvulas no están funcionando bien, hay incompetencia valvular o insuficiencia valvular que va a producir una éstasis venosa. Esta éstasis venosa va a producir incompetencia ya de todo el sistema venoso profundo y perforante. Esta incompetencia a este nivel va a producir hipertensión en las venas superficiales. Y todo esto se va a formar mediante un fenómeno de shunt veno-venoso. O sea, imagínense, a ver, existe una insuficiencia en la vena safena interna a nivel del callado que se encuentra en la ingle, ¿no? Entonces, ¿cómo es un shunt veno-venoso?
¿no? Esa sangre va a retornar. O sea, en vez de que vaya solamente al corazón, va a empezar a regresar, ¿no? La sangre se va a retornar. Entonces, desde el sistema venoso, en este caso, supongamos que es del sistema venoso superficial de la vena safena interna, entonces la sangre va regresando progresivamente hasta meterse de repente por una perforante, pero ¿dónde se comunica? Esa perforante al sistema venoso profundo otra vez. Por eso se llama fenómeno de Shunt veno-venoso. Se va recirculando, va dando vueltas nomás. Entonces, la patogénesis de la insuficiencia venosa crónica. En la patogénesis se van a producir las modificaciones en la estructura venosa y estos van a generar fenómenos anatómicos, químicos, mecánicos y sanguíneos. Dentro de los fenómenos anatómicos, recuerden ustedes que con la hipertensión venosa, ¿no? Recordemos en la pierna, más o menos cuando la válvula está funcionando bien y el paciente está parado, la presión a ese nivel es más o menos de 20 a 40 milímetros de mercurio. Pero si el paciente presenta insuficiencia venosa y está parado el paciente, inclusive puede llegar hasta casi 100 milímetros de mercurio. Porque recuerden ustedes que la sangre también tiene peso. Y si no hay ni una válvula que lo detenga, entonces toda esa sangre se va quedando a nivel del tobillo. Entonces ahí es donde hay mayor presión. Entonces esa hiperpresión va a hacer que se cierren los esfínteres precapilares y se abran anastomosis arteriovenosas. O sea, va a haber sangre que ya no pase por los capilares. Todo esto va a producir dermatitis ocre, edema y necrosis tisular. Y ustedes han visto que la necrosis tisular se manifiesta como úlcera varicosa. En los fenómenos químicos, ¿no? Se va a incrementar el CO2 o el dióxido de carbono, el ácido láctico, va a haber liberación de prostaglandinas y esto va a producir dolor y pesadez. También va a haber liberación de radicales libres, disminución del óxido nítrico sintasa. En los fenómenos mecánicos, ¿no? Hay que recordar que la pared capilar se hace bastante permeable, por lo tanto, se va a liberar mayor cantidad de líquido al espacio intercelular. Y recuerden ustedes que el espacio intercelular es drenado ¿por quién? Por los linfáticos y por los macrófagos, ¿no? Y si es que los linfáticos sufren, ¿no?, deficiencia en el vaciamiento de este líquido intersticial, ¿qué va a producir? Edema. ¿Y cómo se denomina al edema que produce las varices? Se denomina flebedema. ¿Ya? No olvidarse ese término. Dentro de los fenómenos sanguíneos, ¿no?, va a existir un aumento en el tiempo de contacto con las plaquetas y esto puede producir una trombosis intracapilar. Los factores de riesgo para una insuficiencia venosa. Lo principal aquí es la herencia, ¿ya? No olvidarse de la herencia. Papá, mamá con varices, los hijos pueden tener también varices. Hay mayor prevalencia en parientes femeninos que en parientes masculinos. La edad, ¿no?, es otro factor de riesgo. Recuerden ustedes que a medida que aumenta la edad, aumenta, ¿no?, la incidencia y prevalencia de las varices. El sexo predominantemente se presenta en las mujeres, casi el doble que en los hombres, ¿no? Y se ha visto que las mujeres empiezan a tener sintomatología de insuficiencia venosa en la primera menstruación y que incrementa después de la menopausia, ¿no? Generalmente, ¿no?, por los estrógenos. La ocupación, ¿no? Pacientes que están de pie, ¿no?, o que trabajan de pie tienen mayor riesgo de varices. Por ejemplo, los cirujanos, ¿no? ¿Qué cirujanos serían? Los cardiovasculares, ¿no? Los que ven las varices, ¿no es verdad? O los policías también, ¿no? Profesores. La obesidad, ¿no?, de igual manera también es un factor de riesgo. Mientras más obeso sea el paciente, mayor, ¿no?, incidencia y prevalencia de varices. La exposición a temperaturas elevadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, los que trabajan de conductores, ¿no? Están sentados, pero están al lado del motor y el motor calienta, ¿no?, los miembros inferiores. Entonces, un factor de riesgo. El embarazo, ¿no? Aquí ya
porque existe un incremento de la prostaglandina, ¿no? Hace que las venas sean más laxas, ¿no? Además de eso, recuerden ustedes que el producto comprime la vena cava inferior, ¿no? Por lo tanto, mayor presencia de varices o insuficiencia venosa. El uso de ropa ajustada a nivel pélvico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los que utilizan fajas. Algunos son producidos, algunos factores de riesgo por traumatismo, malformaciones venosas, ¿no? Y también el uso de anticonceptivos. Aquí tenemos los factores asociados. Además de todo eso, ¿no? Tenemos lo que es la etnia, ¿no? Incrementando el sedentarismo también. Y la dieta, ¿no? Dieta pobre en fibras va a producir mayor riesgo de insuficiencia venosa. En las varices existían muchos tipos de clasificaciones, pero en 1994, ¿no? Se unieron todos los que veían esta patología y formaron la clasificación SEA. C de clínico, E de etiología, A de anatomía y P de fisiopatología, ¿no? En la C, ¿no? La parte clínica, que hay que ver nosotros signos y síntomas, ¿no? En este caso, en la clínica, aquí solamente nos muestra los signos, pero los síntomas se le agrega acá con una S de sintomático o A de asintomático. Por ejemplo, en la clínica, ¿qué tenemos en la clínica? Tenemos 7 grupos, ¿no? C0, en la cual no hay signos visibles de varices o enfermedad venosa, pero podría ser sintomático, ¿no? El paciente puede sentir pesadez o cansancio. ¿No es verdad? ¿Ya? C1, aquí existe la presencia de venas telangiectásicas o reticulares. Recuerden ustedes que las venas telangiectásicas miden menos de 1 milímetro y las venas reticulares van entre 1 y 3 milímetros de diámetro. C2, aquí existe la presencia de venas tronculares o venas mayores de 3 milímetros. C3, ya el paciente presenta flevedema o edema, simplemente. C4, ¿no? Aquí tenemos ya pacientes con cambios cutáneos relacionados con la patología venosa, ¿no? Y lo dividen en C4A, en la cual el paciente presenta pigmentación, ¿no? O sea, la dermatitis ocre. Recuerda que esto es por acumulación de hemosiderina, ¿no? Y en otros casos por eczema. C4B, aquí hay dermatoesclerosis o lipodermatoesclerosis, o sea, la zona, ¿no? Se vuelve dura, fibrótica, y en algunos casos también va a presentar atrofia blanca. Inclusive aquí hay un C4C, en la cual aquí existe una condición que se llama corona flebectásica. ¿Ya? Después vamos a ver qué es la corona flebectásica. El C5 es una úlcera cicatrizada. El C6 es una úlcera activa. Dentro de la etiología, ¿no? Tenemos congénita, primaria y secundaria. Recuerda que la mayoría son primarias, ¿ya? Y las secundarias serían por trombosis, ¿no? En la anatomía, ¿no? Fácil también lo han clasificado, ¿no? Como venas superficiales, o sea, ¿dónde está afectando la insuficiencia venosa? O bien a las venas profundas, o bien al sistema de las perforantes. En la fisiopatología, que puede ser por reflujo, puede ser por obstrucción, puede ser por los dos, reflujo y obstrucción, y en otros casos sin una causa identificable. Entonces, aquí queremos verlo, ¿no? Lo que era la corona flebectásica, como el C4C, ¿no? Recuerden, esta corona flebectásica es un patrón en forma de ventilador de venas intradérmicas pequeñas en la porción media y lateral del tobillo y pie. De repente vamos a tener la oportunidad de ver esta corona flebectásica en algunos pacientes con insuficiencia venosa que vienen al consultorio externo. Aquí tenemos algunas definiciones del SEA, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de la insuficiencia venosa. En algunos pacientes puede estar asintomático y algunos pacientes pueden presentar quejas severas y limitación de las actividades.
Entonces, en la sintomatología, ¿no? ¿Qué se puede presentar? No olviden esto: dolor, sensación de peso y cansancio en los miembros inferiores. Dolor, cansancio y sensación de peso. Aproximadamente un 39 a 65%. Otros presentan compromiso estético, ardor, prurito, parestesias, calambres nocturnos, ¿ya? Flevedema o edema, hiperpigmentación cutánea, dermatitis, lipodermatoesclerosis, atrofia blanca, úlcera. Y algunos pacientes pueden presentar esto, ¿ya? Hemorragia, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes en un paciente que presenta hemorragia de la vena varicosa? Aquí también es fácil, ¿no? Ustedes simplemente comprimen de donde está sangrando, hacen que el paciente levante los miembros inferiores y le ponen un vendaje. O en casos en que las cuales sigue sangrando, le pueden poner un puntito, un punto ahí para que ya no sangre, ¿no? Y después, ¿no?, enviarlo al consultorio de cirugía cardiovascular. Y algunos presentan tromboflebitis superficial. En el diagnóstico de las varices, principalmente el diagnóstico es, no se olviden, clínico. O sea, ustedes tienen que ver las varices, tienen que ver, ¿no?, las telangiectasias, ¿no?, las venas reticulares, ¿ya?, la dermatitis ocre, la úlcera. El diagnóstico principal es clínico. Existen exámenes auxiliares, ¿no?, necesarios e importantes, como el ecodoppler venoso o imagenología dúplex, como aquí pueden ver ustedes, ¿no?, en el gráfico. Mediante el ecodoppler, ¿qué cosa puedo ver? Dos cosas importantes: la anatomía de las venas y el funcionamiento de estas venas, o sea, la hemodinamia. Si hay insuficiencia, ¿no?, o reflujo, ¿no?, o si hay obstrucción, eso puedo ver mediante el ecodoppler venoso, ¿no? Otras formas de otros exámenes auxiliares, por ejemplo, tenemos el Doppler. Doppler, recuerdan, solamente sonido, ¿ya? Un aparatito que solamente sonido. Y generalmente esto utilizamos más en problemas arteriales, ¿no? De repente para hacer índice tobillo-brazo, ¿no?, etcétera. Se puede utilizar una flebotaj, ¿no?, una tomografía axial computarizada, pero solamente al sistema venoso. Flebografía, ¿no? Anteriormente se utilizaba esta técnica, ¿no?, en la cual podría ser una flebografía ascendente y una flebografía descendente. Generalmente se hace la ascendente. Entonces, ¿cómo hace una flebografía ascendente? ¿No? Generalmente buscan aquí, en la pierna, una venita. Ahí colocan la aguja, ¿no?, para administrar la sustancia de contraste. Y aquí, a nivel del tobillo, lo ligan. ¿Para qué? Para que la sustancia de contraste solamente pase por el sistema venoso profundo. Entonces ahí se veía, ¿no? Cuando el paciente presenta reflujo, entonces ahí de repente, ¿no?, del sistema venoso profundo, ¿no?, pintaba el sistema venoso superficial. Entonces ahí se veía el sitio de reflujo. ¿Sí? La descendente, flebografía descendente, casi no se utiliza. Aquí ya necesita la punción de la vena femoral o de la vena ilíaca. Hay otras formas de hacer el diagnóstico, por ejemplo, también con la pletismografía venosa. Entonces vamos a ir a la exploración clínica, ¿no? Aquí tenemos varias pruebas, ¿no? Trendelenburg, impulso de la tos, Sheward, Brody, Brace, Pertz, etc. Pero la mayoría de estas pruebas no son tan eficientes con respecto para hacer el diagnóstico exacto de la insuficiencia venosa. Por esa razón es que el ecodoppler ha tomado o ha ganado bastante importancia. Diagnóstico diferencial del dolor en el miembro inferior. Recuerden ustedes que si duele los miembros inferiores, no solo puede ser varices, ¿no? Puede ser una tromboflebitis, osteoartritis, artritis reumatoidea, neoplasia, osteomielitis, desgarro del menisco, tendinitis, o puede ser un tipo de claudicación. Recuerden, aquí 3 tipos de claudicación existen, ¿no? Lo que mayormente nosotros conocemos es la claudicación arterial, ¿no?, en la cual el paciente camina un cierto tramo y empieza a doler los miembros inferiores, pero descansa o ya no se mueve y calma el dolor, sin necesidad de un analgésico, sin la necesidad de levantar los pies, nada de eso, solito calma. Y la distancia que camina siempre es esa medida, ¿no? O sea, digamos, si es 100 metros, a los 100 metros duele. En cambio, la claudicación venosa es una claudicación que ya se ve, ¿no?, en el transcurso del día.
¿no? Aquí ya la pierna se siente hinchada, dolorosa, ¿no? En la cual va a mejorar ya no con el reposo, aquí con la elevación de los miembros inferiores. Y una claudicación espinal, aquí ya tiene que ver la alteración a nivel de la médula, ¿no? A nivel de la médula lumbar, en la cual se va estrechando progresivamente el canal medular y eso va a producir la inflamación de los nervios o un dolor, ¿no? Y esta claudicación espinal, recuerda que no tiene una posición antálgica, ¿no? Entonces necesito pastillas, necesito más cosas, ¿no? Para calmar este tipo de dolor. No se olviden de también un diagnóstico diferencial de mialgia, neuropatía periférica, etcétera. Cuando el paciente presenta hinchazón de los miembros inferiores o un edema, ¿no? A nivel del tobillo, entonces, ¿con quién hay que hacer el diagnóstico diferencial? No se olviden hacer el diagnóstico diferencial con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, la trombosis venosa profunda. ¿Ya? Recuerden otra cosa, que en trombosis venosa profunda no se venda, ya no hay que vendar al paciente. ¿Ya? Hipoalbuminemia, obstrucción venosa por otras causas, linfedemas, lipodistrofia, agenesia valvular venosa. Y en algunos casos se puede deber este edema al uso de bloqueadores de los canales de calcio, como el amlodipino. Y ahora nos vamos al tratamiento de las varices. En el tratamiento de las varices, miren ustedes, ¿no? Medidas generales, farmacológico y quirúrgico. Fácil, ¿no? En medidas generales, ¿qué podemos hacer? Mover las piernas, evitar las fuentes de calor, hay que hacer deporte, puede utilizarse ducha con agua fría a nivel de las piernas, evitar el levantamiento de peso, hay que utilizar una ropa cómoda, un calzado adecuado, ¿no? No se recomienda calzado plano ni calzado muy alto. Ya se recomienda un taco de unos 3 a 4 centímetros. Se puede utilizar medias de compresión, ¿no? De diferentes presiones. Eso serían las medidas generales. Dentro de las medidas dentro del uso de las medicinas o fármacos, ¿no? Aquí podemos utilizar antibióticos si es que el paciente presenta infección, ¿no? Podemos utilizar flebotónicos, ¿ya? Estos flebotónicos, tenemos varios tipos de flebotónicos en el mercado. Uno de los más importantes van a ser esto, ¿no? El extracto de semilla de castaña de Indias, lo que se conoce como esina. Y esto viene en un medicamento llamado varicina, ¿ya? Este reduce la permeabilidad del endotelio y aumenta el tono venoso. ¿Qué otro medicamento bastante usado en consultorio externo tenemos? Aquí tenemos la flaxión flavonoica micronizada y purificada, lo que se conoce más simplemente como diosmina hesperidina, ¿no? En una relación de 90 a 10. ¿Ya? Esto incrementa la tonicidad de las venas y vénulas y refuerza la resistencia capilar, ¿no? La diosmina, solo la diosmina también está, ¿no? Presente, por ejemplo, en este caso con el nombre comercial de Venosmil, ¿no? Este mejora el tono venoso y linfático, inhibe las reacciones inflamatorias, disminuye la permeabilidad capilar. Y lo más utilizado, ¿no? El dovecilato de calcio. Este bloquea la hiperpermeabilidad inducida por la bradiquinina. Pero existen ciertas contraindicaciones del dovecilato, ¿no? O ciertas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos pacientes puede producir agranulocitosis, ¿no? Por lo tanto, no está tan recomendada el uso del dovecilato en pacientes que presentan infección. ¿Ya? Otro medicamento, la pentoxifilina. Recuerden ustedes que este es un inhibidor de la fosfodiesterasa, aumenta el AMP cíclico intracelular y hace que las membranas sean mucho más modificables y puedan llegar a la parte distal, ¿ya? Más maleables, dicen, ¿no? La membrana de los glóbulos rojos. Y algunos utilizan los rutósidos. En el tratamiento tenemos, ¿no? Recuerden ustedes, ¿no? Esto es tratamiento farmacológico, o sea, no va a hacer que la vena desaparezca o la insuficiencia venosa desaparezca. Lo que va a hacer es que mejore o disminuya los síntomas. El que va a hacer que la vena, ¿no? Vena lesionada o insuficiente, ¿no? Sea tratada o sea eliminada, va a ser mediante el tratamiento quirúrgico.
Y dentro del quirúrgico tenemos tres grupos importantes. Uno, el uso de escleroterapia. Aquí generalmente el uso de polidocanol. La safenectomía clásica, o sea, la eliminación por decapamiento del tronco venoso safeno mayor y o menor. Y luego actualmente tenemos la ablación venosa, que puede ser con láser o radiofrecuencia. Entonces, ¿no? Recordando otra vez las medidas generales, ¿no? Inclusive aquí también podemos incrementar la elevación de los miembros inferiores. Se dice que 30 minutos, 3 a 4 veces por día, mejora la microcirculación cutánea y disminuye el edema. Ejercicios, no se olviden de las caminatas, ejercicio de flexión de del tobillo, las terapias de compresión, ¿no? Se dice que de 1 a 6 semanas mejora, ¿no? Se observa una mejora fisiológica bastante importante y que se puede utilizar 3 meses antes de la cirugía. Y está contraindicado una terapia de compresión, esto sí tienen que tenerlo en cuenta, si el paciente tiene celulitis o tiene enfermedad arterial periférica crónica. O sea, no utilizar en esos pacientes. Entonces, las contraindicaciones de la terapia de compresión, hemos dicho, la celulitis, ¿no? Y la enfermedad arterial periférica crónica. Pero también debemos de evitar en pacientes que presentan trombosis venosa profunda, insuficiencia cardíaca congestiva inestable, neuropatía periférica severa y edema genital. Aquí tenemos, ¿no? Dentro del tratamiento una tabla de ejercicios. Por ejemplo, dentro de los ejercicios podría ser, ¿no? Ponerse de puntas, caminar con los talones y cambiar de posición de puntillas y talones. Cuando el paciente está echado, ¿no? Movimientos circulares, ¿no? Movimiento de los dedos de los pies, ¿no? Hacer flexiones, ¿no? Pequeños círculos. Dentro de la terapia de compresión, recuerden ustedes que esto favorece el retorno venoso al corazón, produce un gran alivio al paciente, disminuye el edema y las molestias, sirve de prevención y también sirve de tratamiento. O sea, si ustedes quieren prevenir, pueden utilizar medidas para varices. Ahora, ¿qué compresión vamos a usar? Aquí tienen, ¿no? Por ejemplo, este es sacado del Up to Date, ¿no? Si es menos de 15 milímetros para pacientes asintomáticos. Ahora, si es una presión leve de 15 a 20, ¿no? Para casos de CEAP, ¿no? 1, 2, 3. ¿Ya? Ahora, de 20 a 30 para los que tienen CEAP, de 3 a 4. Para los que ya tienen úlceras, por ejemplo, se recomienda de 30 a 40 milímetros de mercurio o un nivel de presión firme. Y los que presentan linfedema, ahí sí tiene que ser extra firme, mayor de 40 milímetros de mercurio. En el tratamiento sistémico habíamos hablado de los antibióticos. Además de esto hay que agregar los diuréticos, ¿no? Que solo utilizamos en insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. No se olviden, ¿eh? Paciente con flevedema, solo utilizamos diuréticos si es que presenta insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. En los demás casos no es necesario el uso de diuréticos. Aspirina acelera la curación de las úlceras, o sea, en pacientes con úlceras podemos dar aspirina. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿no? El estudio en el cual utiliza, ¿no? La aspirina o consideran el uso de la aspirina para tratar las úlceras. Y en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Habíamos dicho tres grupos importantes, ¿no? Escleroterapia, safenectomía y ablación térmica, ¿no? Endovenosa. Además de eso hay que agregar en el tratamiento quirúrgico la microcirugía o llamada también flebectomía y el láser transdérmico. Entonces aquí tenemos, ¿no? El uso de la escleroterapia. Mire cómo ustedes se utiliza la escleroterapia, ¿no? Generalmente polidocanol, se forma una espuma, ¿ya? Y se aplica dentro de la vena. Generalmente escleroterapia va bien en venas pequeñas. Y aquí está, ¿no? O algunas veces se puede utilizar inclusive utilizando el ecodoppler, ¿no? Pero esto es para aplicar escleroterapia más dirigida. ¿Ya? Mucho más dirigida y así produce, ¿no? La compresión de la vena. Entonces, ¿qué es la escleroterapia? Esto consiste en la introducción de una sustancia extraña dentro del lumen de la vena, ¿no? Con el objetivo de dañar su pared venosa y ocasionar la oclusión del vaso. Existen varias categorías, ¿no? Dentro de los más usados es el polidocanol, que es un detergente. Ahora vayamos a
a la safenectomía clásica. ¿Cómo se hace la safenectomía clásica? Se hace una incisión a nivel de la ingle, ¿no? Se pasa un flebo extractor por dentro de la vena safena interna y mediante, ¿no?, el decapamiento se hace el retiro de esta vena safena, ¿no? La microcirugía, ¿no? Se puede hacer anestesia, se puede utilizar anestesia local, ¿no? Se ubica la vena, ¿no?, vena dilatada, y mediante una pinza o un pequeño gancho se retira la vena. Dentro de la safenectomía existen varias categorías, ¿no? Una de ellas es la cirugía con preservación del tronco safeno. Entonces, ¿por qué uno preservaría el tronco safeno? ¿No? Porque recuerden ustedes que el tronco safeno nos sirve para hacer los bypass coronarios, ¿no? Entonces, algunos pueden preservar este tronco safeno, pero para eso tienen que hacer una buena identificación de dónde está el daño, ¿no? Y algunos, ¿no?, a todos estos métodos le llaman, ¿no?, método Chiva, ¿no? Chiva para preservar el tronco safeno. Aquí tenemos otro, que es el láser endoluminal, ¿no?, que aproximadamente desde el 2001, ¿no?, se empezó a usar. Aquí se coloca una fibra de láser, ¿no?, dentro del tronco safeno o dentro de la vena, ¿no?, y mediante el calor se produce la ablación endovenosa. ¿Ya? Aquí tienen ustedes, ¿no?, el equipo, ¿no?, y la fibra láser, ¿no? Y aquí, como, ¿no?, ubican la vena safena y, ¿no?, mediante un venocat, ¿no?, introducen la fibra. Entonces, dentro de la ablación endovenosa con láser, esto permite aplicar energía láser directamente en la luz del vaso sanguíneo, causando lesión de la pared venosa y endotelial, con posterior fibrosis. Y aquí depende bastante de la longitud de onda, ¿ya? Actualmente nosotros utilizamos esta longitud de onda, 1470, cuyo objetivo es el agua. Entonces, aquí, ¿no?, se produce un control uniforme del calentamiento de la pared venosa. Entonces, la presencia de células sanguíneas dentro del vaso no es requerida. El láser transdérmico, miren ustedes, por la parte externa se empieza a quemar especialmente las pequeñas venas, ¿no?, telangiectásicas o reticulares. Y las complicaciones, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones de la safenectomía clásica y la ablación endovenosa, vamos a verlas. Por ejemplo, ¿no?, una de las complicaciones va a ser la formación de hematomas y hemorragias, ¿no? En la safenectomía clásica, ustedes saben que se produce decapamiento de la vena. Entonces, los hematomas pueden estar a lo largo del tronco venoso. Por lo tanto, la safenectomía clásica requiere compresión, ¿no?, al momento del retiro de la vena. En cambio, con la ablación venosa son poco frecuentes, ¿no?, la presencia de hematomas. Y actualmente casi ya, debido al cambio de la longitud de onda, casi ya no se producen microperforaciones, ¿no?, en la vena por el láser. Antes sí se producía porque utilizaban la longitud de onda de 960. Actualmente utilizan el 1470. Tromboembolismo, otra complicación, ¿no? Con la safenectomía clásica se dice que hay, ¿no?, se puede producir de 0.5 a 5.3% y un riesgo de TEP o tromboembolia pulmonar de 1 en 600. Con la ablación endovenosa es menos del 1%. Daño nervioso. 40% se puede producir lesiones discapacitantes del nervio motor. En cambio, con la ablación endovenosa es menos común y algunos presentan parestesias por lesión térmica. La recurrencia o repetición de las venas varicosas, ¿no? Más o menos un 20-80% entre los 5 y 20 años con la safenectomía clásica. Y de 1% a los 2 años con la ablación endovenosa. O sea, siempre es un poquito menos, ¿no?, con la ablación endovenosa. Quemaduras en la piel, ¿no? Con la safenectomía clásica, ninguno. Pero con la ablación endovenosa a veces se puede producir quemaduras, especialmente en las venas superficiales. Muy bien, entonces con esto hemos terminado el capítulo de la insuficiencia venosa. Si ustedes tuvieran alguna pregunta.
¿Está bien? ¿Se ha comprendido entonces la clase? Ya. Entonces ahora con esta clase ya, no, los que están rotando ya van a poder dar un tratamiento a los pacientes con insuficiencia venosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo me despido de ustedes. Que tengan ustedes una buena noche. Hasta luego.